Dark Souls, el simulador de citas definitivo. Para muchos, uno de los juegos más difíciles. Para los verdaderos iluminados, el juego más fácil que han jugado en su vida. Te estarás preguntando tú, usuario promedio de Katana, ¿cómo puedo ser un iluminado más? Es fácil, amigo. Solo tienes que usar el arma definitiva, el boñigo. El personaje, bastante simple. Ladrón, bombas negras. Desafortunadamente no disponemos de nuestra munición desde el principio de la partida. Sin embargo, podemos fulminar al jefe con las bombas negras y salir al menú antes de que acabe su animación de muerte. Al entrar, Oscar nos da las llaves de la puerta porque el juego piensa que el demonio está muerto y nos largamos. También podríamos haber sencillamente matado al demonio con la daga, pero en esta partida solo derrotamos a nuestros enemigos desintegrándolos en mierda. Una vez en el santuario, el plan es simple. La mercader no muerta es nuestra fuente de cacas. Para llegar a ella rápidamente, el plan es saltar este muro en el burgo y caer delante del demonio de Aries. Decir que es fácil sería mentir. El salto, aunque preciso, es el menor de tus problemas. Lo duro viene al aterrizar. Tras varios intentos y un ligero incremento de mi presión arterial, pasamos de los perros y llegamos ante nuestra amada. El siguiente objetivo es el demonio de Tauro. Tras darme cuenta que no era buena idea ir completamente desnudo y con solo 5 cacas, fui a por el escudo de hierba. Para ir calentando con los desafíos venideros, desvié de un cachetón el ataque de un caballero negro. Tras adquirir drip, volví a intentarlo y esta vez pasó algo inesperado. Aquí contamos esto como una victoria, y esta merecida victoria nos consigue la parte más divertida de todo el desafío: subir y bajar desde esta hoguera repetidamente para conseguir almas para financiar nuestra escatológica arma. Es tan divertido e interactivo como parece. Tras esta soporífera experiencia, tocar las gárgolas. Calentamos hombro para evitar lesiones y hacemos el ejercicio de tren superior mierdón al fallo. 2 series hasta que las gárgolas pillen tóxico. Ahora toca correr alrededor de la arena y esquivar ataques. Si piensas que esto no es una manera muy interactiva de jugar, estás en lo correcto, no lo es. Y casi todas las batallas restantes van a desenvolverse de esta misma manera. Por suerte para ti y para mí, la run no es muy larga, ya que los 4 señores que portan las almas para la vasija del señor son inmunes al tóxico y hay que usar otras maneras para llegar a win. Tras tomarnos un batido de proteínas tras este entrenamiento, tiramos de la palanca. Los money stacks que consigamos venciendo jefes se usan siempre para 4 posibles cosas: estamina, salud, cacas y musgos para el tóxico autoinfligido. Tras hacer restock empezamos la actividad de senderismo del día. ¿Hacia dónde? Hacia la fuente de lloros en los foros durante años por la dificultad y el mal rendimiento. ¿Mal rendimiento? ¿Mal rendimiento dónde? Yo veo un juego funcionando como debería. Los pocos frames por segundo son parte de la experiencia. Por supuesto, estoy hablando de la maravillosa ciudad infestada. Lamentablemente, y a pesar de esta larga introducción, no hay mucho que contar, ya que bajamos por la entrada trasera, el camino es corto y gracias a mis elite habilidades gamer, llegamos rápido abajo. Quillag es una batalla aún más entretenida si cabe que las gárgolas porque es el jefe con más resistencia al tóxico del juego, por lo que vas a estar lanzando caquitas un rato hasta intoxicarla. Quiero decir, es una señora mitad monstruo, mitad araña que vive al lado de un pozo de lo que quiera que sea el fondo de ciudad infestada. Es lógico que tenga cierta resistencia a esta clase de cosas. Por suerte no tiene mucha vida, así que tras casi lanzarle 30 cacas e intoxicarla no tarda mucho en bajar su vida. También la arena es bastante grande, así que apenas hay dificultad en correr alrededor. Segunda campana. Un momento, estarás pensando ahora mismo, avispado espectador. Antes va la fortaleza de Sen. Efectivamente, pero no voy a hacer otro capítulo entero sobre cómo me pasé otra zona y jefe casi a la primera. Lo único importante que tenéis que saber es que el golem de hierro es inmune al tóxico.
Vaya, esto ha de ser un problemón, pensaréis algunos. No realmente. Volviendo a lo importante, igual que en toda la partida, el plan es correr hacia adelante hasta que lleguemos al jefe. Y eso hice. La parte del tejado no fue muy difícil ya que invocamos el espíritu de Tony Hawk para poder hacer este salto. Los arqueros sí que requirieron pensar un poco, y con pensar un poco me refiero a mantener escudo en alto hasta que se cayó, el que nos bloqueaba el paso. Tras coger la hoguera y saltarme mitad de la zona saltando por esa escalera, estaba ya delante del MD Show e yo Juan. Os hago un resumen rápido de la batalla. Enmierdamos a Orstein, corremos alrededor. Muere Orstein. Smog se hace grande. Enmierdamos a Smog. Estamos 10 minutos dando vueltas alrededor de la arena. Enmierdamos a Smog otra vez porque tiene tanta vida que no vale una sola enmierdada. Felicidades, os acabo de ahorrar el sufrimiento de ver una batalla de 20 minutos en tan solo unos segundos. Llegamos hasta nuestras recompensas. Hablo por supuesto de la vasija del señor y la satisfacción de pasarnos el jefe. ¿En qué coño estabais pensando? Solo queda un objetivo en mente. Nito, el lecho del caos, los 4 reyes y Sith son todos inmunes al tóxico. Entonces, ¿qué pasa a continuación? ¿Es el fin de la run? ¿Realmente la caca no es tan poderosa como creíamos? ¡No! Usando un truco que no voy a explicar porque ya sois bastante mayorcitos como para buscaros la vida, salgo y entro de la partida y consigo entrar dentro del horno. A partir de este punto reaparecí siempre en el horno usando un programa externo para no tener que repetir el glitch. Corremos por todo el horno y llegamos. Aquí vamos. Batalla final. Caca contra hombre. La carcasa de un antiguo soberano que se sacrificó por todos nosotros contra las heces fecales producto de un durum mixto con salsa picante. La gran batalla. Evidentemente salió fatal. ¿Qué coño os esperabais? Tras una cantidad considerable de intentos me di cuenta que cada muerte implicaría un minutito de cardio hasta la puerta, así que también empecé a usar el programa para ponerme delante de la puerta del jefe cada vez que reapareciese. También llegados a cierto punto me puse cacas ilimitadas después de tener que parar para ir a farmear entre intento e intento. Si tienes un problema con esto, me da igual. Tener que farmear y caminar cada vez que Win me metiese la espada por el culo era un coñazo. Y me la metió bastantes veces. Decir que estuvo un rato para pasarme esta batalla sería no hacerle justicia. Para poneros en perspectiva, esta es la lista de intentos por cada jefe hasta Win. Pero no adivináis cuántos intentos me costó Win. Exacto, 73 putos intentos. Veréis, al contrario que el resto de jefes hasta ahora, salir corriendo contra Win no es una buena idea. Salta constantemente y bastante rápido y no te deja un solo momento tranquilo, ni siquiera para curarte. Y esto no es lo peor, es el segundo jefe con más resistencia al tóxico del juego y tiene 4250 de vida. Esto significa que no hay que cagarle uno sino 2 veces, y cada una de esas veces requiere entre 25 y 30 cacas dependiendo de la ventana de tiempo que consigas entre sus ataques. ¿Y cuál es la solución? Bastante simple. Parries consecutivos durante 10 minutos seguidos. Cuando se le agote el efecto de tóxico, volver a envenenarle con otras 30 cacas y sobrevivir hasta que se muera. Esto significa más de 10 minutos de concentración pura en la que no hay apenas espacio para fallar. No puedes correr y tienes que prestar tu atención a la pantalla para diferenciar los distintos ataques y responder ante ellos adecuadamente. Todo esto mientras manejas quitarte el tóxico que te generas entre tus ataques y administrando los estus que te quedan. Aviso pequeño, no controlo mucho de esto, pero ahora viene otra de estas partes en las que acelero mucho el vídeo y la espada de Win se mueve mucho y brilla mucho, así que posible aviso de epilepsia. Aún así voy a bajarle el brillo un poco al vídeo. El intento que sí conseguí pasármelo duró 14 minutos y 30 segundos. 14 minutos y 30 segundos de parry constante. Si cierro los ojos aún oigo el sonido de los parries por las noches. No me deja dormir.
Bueno, y eso fue todo. El fin de un viaje. Un escatológico viaje. Y quién sabe, quizá la verdadera caca fueron los amigos que hicimos por el camino.